Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en 1 Tesalonicenses. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos al capítulo 4 y comenzamos leyendo en el versículo 13. Dice la palabra del Señor aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya han muerto, los que ya murieron, o sea, los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí vemos, durmieron en Él, en Cristo, murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron, no nos adelantaremos a ellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Cristo viene, hermanos. El saludo de los cristianos de la iglesia primitiva usaban la palabra Maranata. Nosotros usamos la palabra Dios le bendiga. Ellos usaban la palabra Maranata. La palabra Maranata quiere decir Cristo viene. Ellos pensaban, ¿verdad?, que Jesucristo regresaría muy pronto, que no pasaría tal vez del primer siglo. Pero bueno, el Señor, ¿verdad?, no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. El Señor viene. Dice la palabra de Dios que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para el Señor apenas han pasado 2 días. Pero de que el Señor viene, hermanos. Y pues por todo lo que estamos viendo, pareciera como que el Señor viene muy, muy pronto. Vamos a orar, hermano. Padre, le damos muchas gracias por su amor, por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por la iglesia, gracias por cada hermano, cada hermana, por cada joven, cada niño que aquí están presentes, Señor. Ruego, Padre, por que usted bendiga lo que se va a estar compartiendo, lo que vamos a estar escuchando, y que usted, Señor, sea el que esté enseñándonos, que usted esté obrando para que podamos entender aquellas cosas que nos quedan difíciles, complicadas, Señor, para nosotros. Que el Espíritu Santo sea el que esté iluminando nuestras mentes y podamos entender, y que su palabra nos quede clara, Señor. Padre, gracias, muchas gracias, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos, que les había dicho que, bueno, les dije de cinco temas que iba a estar tocando? Los primeros 3 que he tocado ha sido la salvación en 2 fases, las 2 clases de bautismo, en el agua, en el Espíritu Santo, y los 2 tipos de circuncisiones en la carne y en el corazón. Las 2 fases de la salvación, pues el cuerpo físico, como vemos aquí en el cuadro salvación por gracia, por la gracia de Dios, y luego la segunda fase, salvos en la glorificación, como vemos ahí, ¿verdad? El cuadro que está color de rosa, es cuando el Señor Jesucristo llame a la iglesia y los cuerpos nuestros van a ser glorificados. Entonces la segunda fase de la salvación sería en la glorificación de nuestro cuerpo físico. Entonces hemos visto 3 diferentes temas, y estas 3 cosas, hermanos, la salvación en Cristo Jesús por gracia, y el bautismo en el Espíritu Santo, y la circuncisión del corazón, estas 3 cosas forman solamente una, que es estar en Cristo Jesús.
Las tres cosas suceden simultáneamente en el mismo momento. En el momento que yo soy salvo, recibo el Espíritu Santo, fui bautizado con el Espíritu Santo, fui circuncidado en el corazón, que es lo mismo. Y las tres cosas nos llevan a estar en Cristo, porque el Espíritu Santo nos pone en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que hace a un verdadero cristiano. Eso es lo que hace a un verdadero cristiano. El cristiano es una persona nacida de nuevo, una persona que ha recibido el Espíritu Santo, una persona que ha sido salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Dice: en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿En qué día, en qué momento? Cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, dice, ustedes se van a dar cuenta de que yo estoy. En ese momento ellos iban a creer de que el Señor Jesucristo estaba con el Padre, dice, y ustedes van a estar en mí y yo en vosotros. Vemos aquí, hermanos, en ese pasaje de Juan 14:20, esa unidad que hay entre nuestro Señor Jesucristo, el Padre y nosotros, y que somos la iglesia. Es el nuevo nacimiento, si lo estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Amén. Y luego en el 17:21 dice el Señor Jesucristo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre. El Señor Jesucristo está orando, está haciendo una oración a Dios el Padre, y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, o sea, Dios el Padre en mí y yo en ti, que nos hace una sola persona, un Dios, un solo Dios todopoderoso, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es el Señor Jesucristo quien está hablando aquí. Dice que también ellos, o sea, la iglesia, los que conocemos a Cristo, sean uno en nosotros. Vemos que nosotros estamos en Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la transformación que el Señor Jesucristo hace por el poder del Espíritu Santo en un cristiano. La persona, cuando es salvo por gracia, aún no ha sido glorificado, como vimos en el cuadro. No hemos sido glorificados porque aún estamos en la tierra, todavía tenemos el cuerpo físico. Pero hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hemos sido circuncidados en el corazón, hemos sido puestos en Cristo. Cristo está en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces somos uno en Cristo, y eso es estar en Cristo. Eso es lo que hace a un verdadero cristiano. Espero que me haya explicado, hermanos. ¿Sí me expliqué? ¿Entendieron? Amén. ¿Sí? O sea, eso es lo que hace a un verdadero cristiano. No es ser religioso, no es venir a la iglesia, no es ser parte de una denominación o de una religión. Es haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo, y eso es estar en Cristo. Ahora, hoy, hermanos, voy a hablarles de las dos venidas de Jesucristo. Dos venidas, porque son dos diferentes tiempos cuando el Señor Jesucristo arrebata a la iglesia. Pero en la primera venida del Señor Jesucristo, no estoy hablando de su nacimiento en carne, que cuando estuvo aquí en la tierra, esa fue su primera venida a la tierra. Voy a hablar de ahora, de que ya la iglesia ya está, para el tiempo futuro. El Señor viene hasta las nubes, Él no viene a la tierra, viene a las nubes. Él llama a la iglesia, que se llama el rapto, como leímos aquí en el versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Seremos arrebatados, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y luego dice que de ahí en adelante, y así estaremos siempre, siempre con el Señor por toda la eternidad. Dice que así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, voy a hablarles de las dos venidas del Señor Jesucristo, pero una viene solamente a las nubes, la otra, según la otra parte, viene a la tierra. Pero eso puede ser, será 7 años después. Primero arrebata la iglesia, pasa un periodo de 7 años, y luego el Señor regresa con nosotros, con la iglesia de Jesucristo, a poner su reino sobre la tierra. Aquí ya vemos aquí, hermanos, el arrebatamiento,
Primero vemos cuando el Señor Jesucristo arrebata a la iglesia y después cuando el Señor regresa con la iglesia. Sí estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Es el arrebato, ahí se van todos aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, aquellos que hemos sido circuncidados del corazón, aquellos que venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo llame a su iglesia, somos arrebatados, vamos a ser levantados de esa manera. Aunque parezca increíble, ¿verdad? Pero vamos a estar, podría ser que estemos aquí en el templo y de repente, ¡fum!, nos desaparecemos. Se queda la ropa, no vamos a necesitar ropa, el Señor nos va a vestir con vestiduras blancas, vestiduras gloriosas. Lo material no va a entrar en el cielo. Este cuerpo, su cuerpo, mi cuerpo, va a ser transformado en un cuerpo glorificado, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58, creo. El cuerpo en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, dice que a la final trompeta este cuerpo va a ser transformado, un cuerpo de carne en un cuerpo glorioso, en un cuerpo glorificado. Y eso sucederá en el momento que el Señor arrebata a la iglesia. De ese acontecimiento al que vemos acá, de donde dice manifestación, pasarán 7 años para cuando el Señor Jesucristo regresa. Y va a regresar con su iglesia. La iglesia vendrá en caballos blancos, con vestiduras blancas. Entre ese lapso, entre un lapso y el otro, del arrebatamiento a su manifestación, vamos a estar en las bodas del Cordero. El Señor va a pasar por el tribunal de Cristo, o vamos a pasar nosotros por el tribunal de Cristo. Y eso lo vamos a ver después, en los 2 juicios que les estuve hablando también. Pero esto, hermanos, va a suceder. Mire, esto es bien importante. Dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, que no hayamos muerto aún, que estemos con vida física, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que ya murieron, los que murieron en Cristo. Entonces nos vamos a juntar todos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Algo glorioso, algo maravilloso, hermanos. Después del rapto vamos a estar, como dije hace un momento, en las bodas del Cordero. Y luego, como vimos en la ilustración aquí en este cuadro, el regreso de Cristo con la iglesia, que será su segunda venida a la tierra. Jesucristo viene con su iglesia hasta la tierra para reinar por 1000 años sobre todo el planeta Tierra. Vamos a ir a Apocalipsis, hermanos, por favor, en el capítulo 19. Vamos a ver el versículo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo viene en ese caballo. Y dice, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas o muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora, ¿por qué digo yo que esta es la iglesia, hermanos? ¿Por qué creemos que es la iglesia? Veamos más atrasito, si usted tiene que pasar la página, en el versículo 7 y 8, por favor, de ahí, de ese mismo capítulo. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Es su iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo. Dice, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A ella se le ha permitido que se vista de ese lino fino, limpio y resplandeciente. Y acá en el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, hermanos, ahí la iglesia va a venir con Cristo al regreso a la tierra. ¿Y a qué viene a la tierra? Pues a reinar sobre el planeta Tierra. Claro que antes de eso, por un periodo de 7 años, aquí va a haber juicios terribles, y especialmente de los 3 años y medio en adelante. Después de que el Señor arrebata la iglesia, comienza el periodo de 7 años, que es la gran tribulación, y de los 3 años y medio en adelante comienzan unos juicios horribles, tremendos, terribles, donde Satanás va a usar al anticristo, a ese gobierno, para hacer desastre y medio. Dice en el versículo 15, ahora, todo eso, hermanos, que va a estar sucediendo, la Biblia ahí en el Apocalipsis lo menciona, y eso lo vamos a ver al final. Dice que es la ira de Dios derramada sobre el planeta Tierra, la ira de Dios. Ahora, ¿por qué la ira de Dios? Si nuestro Dios es un Dios de amor, ¿verdad? ¿Por qué la ira de Dios? Bueno, porque la gente que se queda lo rechazaron, se burlaron, blasfemaron y no quisieron obedecer a la palabra de Dios. Usted sabe, hermanos, que no importa, aunque la persona esté en la iglesia o aunque las personas estén en algún templo reunidos y aunque sean religiosos, muchas personas, hermanos, se niegan a obedecer la palabra de Dios. Son personas religiosas y que no ha habido una verdadera conversión. Cuando en el momento que Cristo arrebata la iglesia, las personas se van a quedar, se quedarán. Probablemente muchas de esas personas, como tienen conocimiento, van a saber de lo que se trata, lo que es la marca de la bestia y todo eso, que marcarse será ya quedar destinados a ir al infierno, después al lago de fuego. Se van a negar marcarse, no van a quererse marcar y van a arrepentirse, se van a humillar y en ese momento aceptarán al Señor Jesucristo, pero van a tener que sufrir una terrible tribulación, van a pasar hambres, van a sufrir persecución. Si usted pensó que había persecución en este país por causa de situaciones migratorias, eso no es nada, hermanos. En ese tiempo el anticristo va a exigir, va a obligar que toda persona tenga una marca en la mano derecha o en la frente, y si no, no va a poder comprar, ni vender, ni trabajar, ni hacer absolutamente nada. No va a ser la ciudadanía de algún país, no va a ser que de X país, no, va a ser ciudadanía mundial. La gente, para que sea ciudadano de este mundo, va a tener que ponerse esa marca, sea en la frente o sea en la mano derecha, y si no lo hace, pues va a ser perseguido, no va a poder comer, trabajar, comerá de, no sé, hierbas, raíces o algo que la persona coseche a escondidas, pero va a ser perseguido. Y esa persona, si lo encuentran, lo van a tomar prisionero, y si se niega a marcarse, lo van a decapitar, lo van a degollar, le van a cortar la cabeza. Entonces, y todo eso está en la Biblia, hermanos. Entonces, va a ser algo terrible, algo horrible. La gente tendrá que estar huyendo, tendrá que estarse escondiendo. Y todo, hermanos, porque pues rechazaron al Señor Jesucristo cuando tenían la oportunidad. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, tiempo de gracia, y el Señor Jesucristo en este momento, hasta que el Señor arrebata la iglesia, está con sus brazos abiertos para recibir a cualquiera que quiera venir delante de Él. Señor, perdóname, yo te necesito, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte, quiero ser fiel a tu palabra. No a la religión, no a la denominación, no a un hombre,
al Dios Todopoderoso, y eso está aquí, hermanos, aquí. Esto es la palabra de Dios. A veces, hermanos, hay personas como que les aburre, que se les hace mucha Biblia, mucha palabra, mucha Biblia. Hermanos, esto es la palabra de Dios. A mí me han dicho personas, me decían, ¿y por qué para todo tiene que usar la palabra de Dios? Porque esa es la palabra de mi Dios. Yo soy un insensato sin ella. Yo soy una persona que me voy a desviar por caminos equivocados, que voy a creer estar bien y me voy a creer muy inteligente y muy sabio y lo que sea. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que si no te guías conforme a esto, eres un necio. La persona es un necio. Entonces necesitamos, y va a haber muchas personas religiosas que se dejaron guiar por sus propios instintos, por su propia inteligencia, por su propia astucia, y estando en las iglesias, en las congregaciones, y se van a quedar cuando el Señor arrebata la iglesia. Por eso es importante, hermanos, pedirle al Señor sabiduría. Señor, por favor, ayúdame a que yo sea humilde para dejarme guiar por tu palabra, no por mis ideas de mente carnal. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, dice el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Una espada aguda, la palabra de Dios dice, para herir con ella a las naciones, y él, el Señor Jesucristo, la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo, ese Dios de amor, ese Dios maravilloso, ese Dios misericordioso que estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario, va a gobernar el mundo con vara de hierro, y dice que va a pisar el lagar del furor de Dios, de la ira de Dios, del todopoderoso Dios, por todas aquellas personas que le rechazaron y que no quisieron humillarse delante de él. Dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es Rey de Reyes, hermanos, y Él es Señor de Señores. Amén. Nosotros somos solamente siervos de Él, siervos inútiles, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, aquel que los engañaba, dice, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, y con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es lo que nos está diciendo aquí, hermanos, que va a haber una tremenda mortandad de gente en este planeta Tierra cuando el Señor Jesucristo regresa, o en toda la temporada de los 7 años va a haber una terrible mortandad, y cuando el Señor Jesucristo regresa va a haber mucha mortandad. Increíble, ¿verdad, hermanos? Es increíble, pero es verdad, es una realidad. Y a veces, hermanos, ignoramos estas cosas porque no estudiamos, porque no leemos la Biblia, porque nos pasamos tan ocupados en tantas cosas, en otras muchas cosas, y no ponemos cuidado a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y esto, hermanos, está muy pronto a suceder, de que Cristo arrebata la iglesia. Cristo arrebata la iglesia, y las personas que se quedan, pues van a tener que ver estas cosas, van a tener que sufrir, cuando es tan sencillo venir a Cristo.
hoy en nuestros días, hermanos. Porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y las personas a veces no sabemos, yo no puedo decir el Señor viene el próximo año, el próximo mes, la próxima semana, no sabemos. Pero están pasando cosas, hermanos, que nos indican que la venida de Cristo está muy cerca. Vamos al capítulo 20 ahí mismo. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vemos, hermanos, el reinado de Cristo por 1000 años después de que el Señor regresa aquí a la tierra. Ahora, hablando, hermanos, del tiempo en que sucederán estas cosas, del arrebato, refiriéndome al arrebato de la iglesia, hay más de 3 posiciones doctrinales aparentemente bíblicas que tratan sobre el arrebato de la iglesia, pero las más conocidas son 3, que es pretribulación, la pretribulación. Esta posición de esta doctrina, hermanos, que el Señor arrebata a la iglesia antes de los 7 años, antes de que el Señor de principio a la gran tribulación, que es un periodo de 7 años, el Señor arrebata a la iglesia. Se va antes de la gran tribulación. La gran tribulación será un periodo de 7 años, pero los primeros 3 años y medio serán de paz y seguridad. Va a haber una aparente paz, una paz falsa, engañosa. Y vamos al capítulo 6, hermanos, por favor, de ahí de Apocalipsis. Dice el versículo 1, vi cuando el Cordero, o sea, el Señor Jesucristo, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. A quien está llamando es al apóstol Juan, le está enseñando, le está mostrando todas estas cosas que van a suceder en un futuro, y le dice, ven y mira. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo, y para vencer. Hermanos, este anticristo se va a hacer pasar por Cristo, por eso se le dice anticristo. El Señor Jesucristo lo vemos descender en un caballo, ¿de qué color? Blanco. ¿Y en qué caballo aparece el anticristo? Un caballo blanco. Dice y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, no tenía flechas, aparentemente viene en paz, en tranquilidad, con su influencia va a arrastrar a la humanidad. Esta persona, hermanos, este anticristo, astuto en gran manera, muy, muy astuto, va a engañar a los reyes de la tierra, a los presidentes, a los gobiernos, y se va a presentar con paz. Yo estaba pensando la vez pasada, esta enfermedad que está ahorita, que empezó en China, que ya se ha esparcido por la mayor parte no se ha esparcido por todo el mundo, pero ya se han detectado casos en diferentes partes del mundo, diferentes países. Estaba yo pensando, dije, no sea que
esa enfermedad ya nadie la pueda parar y que de repente se levanta ese anticristo y que él va a detenerla, va a desaparecer esa enfermedad. Y pues usted sabe, si llegase a suceder eso, la gente, hermanos, se va tras él, porque ahí va a demostrar él el poder, algo que nadie pudo hacer. Aparentemente ni Dios lo ha podido hacer, porque Dios no ha querido, por supuesto. Aunque estemos orando, si Dios no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Dios va a permitir, digamos, si así sucediera. No estoy diciendo que va a suceder, no soy profeta ni hijo de profeta, ¿verdad? Pero es un pensamiento. Si eso llegase a suceder, porque ese hombre, hermanos, de esa manera es como va a manifestarse con gran poder, y de esa manera es que va a engañar a las naciones, va a engañar a los reyes, a los presidentes, a las multitudes, a los religiosos, aún al pueblo de Israel lo va a engañar por un periodo de tiempo. Después el pueblo de Israel se va a dar cuenta de que no es el Mesías, que es un falso, y lo van a rechazar, y luego entonces ese hombre se va a levantar con sus ejércitos y todo contra Israel. Y el único que va a poder pararlo va a ser el Señor Jesucristo cuando regresa a la tierra. Pero si este hombre eso hiciera, hermanos, que detuviera la enfermedad esa, que aparentemente nadie la puede detener, y está avanzando, hay cientos de miles ya en China de contagiados, y cada vez se están contagiando más, muchos más. Y según las noticias, pues no han encontrado la solución a ese problema. Pues ahí está la oportunidad, si Dios se lo permite, por supuesto, para Satanás, para levantar un hombre ahí con poder, un personaje que detenga esa enfermedad, que sane todos los enfermos y que ese virus desaparezca, traiga paz mundial. Y eso es lo que va a hacer ese anticristo. No sabemos si vaya a suceder o no lo sabemos. Pero ese hombre dice aquí, el versículo 2, que ese hombre va a salir venciendo y para vencer. Ahora, fíjese lo que dice estos versículos acá, hermanos. Dice, sí los pueden ver desde allá, ¿verdad, hermanos? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, cuando nadie lo espera. Que cuando digan paz y seguridad, y estas palabras, hermanos, se han escuchado mucho en los gobiernos, en los presidentes de Estados Unidos, en presidentes de diferentes países, y ellos están buscando a un personaje que traiga paz y seguridad, porque está costando mucho. El presidente de los Estados Unidos estaba tratando de poner paz entre Israel y algunas naciones de ahí, de los alrededores. Pero dice que cuando estén diciendo esa palabra de paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. Ahora fíjese, usted está ahí en Apocalipsis, en el capítulo 6, vea lo que dice el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder. ¿Para qué, hermanos? Para quitar de la tierra la paz. ¿Qué nos da a entender esto? Que el primer caballo trajo paz. ¿Verdad que sí? Había paz, había tranquilidad, había prosperidad, y trajo algo engañoso, algo ficticio. Y esto, hermanos, es lo que va a hacer que la gente se vaya tras él. Y van a decir, esto es lo que nosotros necesitábamos, esto es lo que nosotros esperábamos, este es el Mesías. El pueblo de Israel va a decir, este es el Mesías. Van a decir, ¿el Señor Jesucristo trajo paz? No, más bien trajo espada, trajo guerras. Se pelean hasta las religiones y todo eso. No ha habido paz, no ha habido paz. Porque la paz del Señor Jesucristo va a ser algo eterno y va a comenzar en el milenio. En el milenio va a haber una paz maravillosa por 1000 años. Claro, Satanás va a volver a ser suelto y va a levantar
muchas naciones contra el Señor Jesucristo, que va a estar ahí reinando, pero va a descender fuego del cielo, los va a consumir a todos, y luego vamos a ser llevados a la Nueva Jerusalén, donde ahí viviremos por toda la eternidad, y ahí tendremos paz, ahí Dios estará con nosotros, nosotros estaremos con el Señor, y esa paz nunca se va a terminar, va a ser una paz eterna. Pero este hombre, este anticristo, trajo paz. Será un periodo, no sé, 2, 3 años, 3 años y medio. Pero en el segundo sello dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y el propósito, hermanos, que el Señor está revelándoselo a Juan para que lo escribiera a las iglesias, para que nosotros en este momento lo estemos leyendo. Y dice que este personaje, Dios le permitió, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y luego, ¿qué sucede después de quitar la paz? Que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Una gran espada pues representa bombas. Usted sabe cómo hay de bombas ahorita, misiles, bombas atómicas, todo eso. Una gran espada. Eso trae guerra, trae mortandad. Dice, y luego dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, o sea, 2 libras de trigo por el salario de un día, y 6 libras de cebada por el salario de un día. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esto nos da a entender, hermanos, que va a haber una terrible hambre, tremenda hambre, mucha hambre. Primero vemos mortandad, la guerra y mucho armamento. Después vemos el hambre. Después vemos en el versículo 7, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Todo esto, hermanos, es lo que va a estar sucediendo, y esto es solamente una parte muy resumida de lo que va a estar sucediendo en el periodo de la gran tribulación. Luego, ya vimos, hermanos, que este anticristo comienza con una aparente paz, después se desenmascara por los otros 3 años y medio. Y este individuo, hermanos, este personaje será la encarnación del mismo Satanás, mismo diablo, mismo Satanás. Dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, en el regreso del Señor Jesucristo lo va a tomar prisionero y lo van a lanzar en el lago de fuego, dice, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, su venida, no sé, va a ser la encarnación de Satanás, no lo sé, pero es por obra de Satanás, su advenimiento es por obra de Satanás, y dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Gran poder, hermanos, con gran poder. Este ser estará en función hasta que Jesucristo regresa con la iglesia para establecer su reino de 1000 años, como vimos ahí. Vamos una vez más ahí a Apocalipsis, hermanos, por favor. En el capítulo 20. Dice en el verso 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Vamos a leer del capítulo 19 también el versículo 19 hasta el 21. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, es el anticristo. Dice, fue apresada y con ella el falso profeta,
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dice el versículo 1 del capítulo 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo para abrir las puertas del infierno, y dice, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que mientras el Señor Jesucristo esté reinando sobre la tierra, Satanás va a estar atado, va a ser lanzado, arrojado al infierno. Dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Si seguimos leyendo ahí, después vemos el juicio del trono blanco, pero eso será cuando termine el milenio de Cristo aquí sobre la tierra. Ahora, hay la otra corriente doctrinal, hermanos, que se llama midtribulacional. Esta posición es que Dios arrebata a la iglesia a mediados de la gran tribulación, y todo lo demás es igual, todo lo demás. Solamente que el Señor Jesucristo no arrebata la iglesia en los primeros días de los 7 años, sino hasta mediados, es decir, a los 3 años y medio. La otra es post-tribulación, al final de la gran tribulación, que, o sea, en otras palabras, toda la iglesia va a pasar por la gran tribulación. O sea, la iglesia va a estar pasando por toda la gran tribulación, y después se une a Jesucristo para reinar con él. Y aparte de esas hay otras muchas, hermanos, hay otras muchas, pero mi opinión, las que tienen más sentido bíblico, es la que empieza, o sea, la que el Señor, cuando el Señor arrebata a la iglesia al principio de los 7 años, o a mediados. Y ahora digo por qué. Porque Jesucristo guardará su iglesia de la ira de Dios. El Señor Jesucristo va a guardar a la iglesia de la ira de Dios. Y la ira de Dios, hermanos, va a ser derramada con muchísimo poder a mediados de la gran tribulación, a mediados de los 7 años. Muy probable, que es lo más lógico, que sea al principio de los 7 años. Pero no sabemos, solo Dios sabe todas las cosas. Hay base bíblica también para creer que puede ser a mediados de los 7 años, a mediados de la gran tribulación. Pero lo que sí, estamos plenamente seguros que la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Y la ira de Dios, usted se fija, la vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis, la vemos en el capítulo 15, en el capítulo 16, cuando Dios va a desatar toda su ira sobre este planeta. La iglesia no va a estar ahí. Dice aquí, en este versículo, dice 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y cuando habla de la ira venidera, precisamente está hablando de lo que va a suceder después del arrebato. Lo que va a suceder con todas aquellas personas que rechazaron, se obstinaron en rechazar al Señor Jesucristo, que no creyeron en el Señor Jesucristo, que se mantuvieron con una religión. Dice que nos libra de la ira venidera. Por eso, hermanos, lo más importante, por eso hice mucho énfasis al principio de que empecé a hablar de esto, es que la persona tiene que asegurarse de que ha nacido de nuevo. Porque
la persona puede ser religiosa, puede ser bautista, puede ser pentecostal, puede ser católica, puede ser mormona, puede ser lo que sea, eso no le libra. Así sea bautista, independiente, fundamental, si no ha nacido de nuevo, igual se queda. Tiene que haber la persona nacido de nuevo, estar en Cristo, porque eso es lo que nos va a librar de la ira venidera. Amén. Eso es lo que nos va a librar. Y vea lo que dice este otro versículo. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice por medio de la iglesia, no dice por medio de la religión, no dice por medio de la denominación, dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Cristo, aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El Señor de mi vida, que Él sea quien guíe mi vida. No mis ideas, no mis creencias, no mis gustos, no lo que a la carne le gusta. Es que a mí me gusta más esto, a mí me gusta más aquello, y es que a mí no me gusta esto. Y a veces lo que menos nos gusta, hermanos, es lo que Dios nos quiere dar. Eso es lo que menos nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos carne. Pero tenemos que tener el discernimiento y saber, bueno, esto no me gusta porque es a la carne a la que no le gusta, pero Dios quiere que yo tome esto y esto es lo que Dios quiere que yo haga. Yo tengo que someterme a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Acuérdese que nosotros, hermanos, tenemos una lucha. Bueno, los que hemos nacido de nuevo, hay una lucha entre la carne y el Espíritu para que no hagas lo que a la carne le gusta, ¿verdad? Entonces dice, porque Dios, o sea, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice este versículo, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre todo el mundo, esa hora de prueba, que es la ira de Dios, que es algo terrible, son juicios que vendrán sobre el planeta Tierra. Dice que el Señor nos va a guardar. ¿Cómo nos va a guardar? Sacándonos de aquí de la tierra. Dice, y esa prueba va a venir sobre todos los que moran sobre este planeta Tierra. Es algo bien, bien importante. Vamos a ver, hermanos, también lo que dice, lo que les estaba hablando de la ira de Dios. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Vea lo que dice este versículo. Dice, vi en el cielo otra señal, y todo eso está en Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Eso va a ser terrible, va a ser horrible, pero para el cristiano, hermanos, tenemos esa esperanza de que el Señor Jesucristo sacará a su iglesia de este planeta Tierra. Sea al principio de los 7 años, sea a mediados, pues usted sabe todo lo que se está viendo. Ahora no voy así con esto que ya estamos viviendo en el periodo de los 7 años de la gran tribulación, no, pero enfermedades, temblores, terremotos, inundaciones, y esto va a ir acrecentando cada vez más, va a ir acrecentando. Pero yo creo, hermanos, que cuando comience el periodo de los 7 años, pues ya creo que el anticristo, aunque no esté tomando todo su poder, pero ya se va a saber quién es. Si ya nos damos cuenta que el anticristo, tal vez nos daremos cuenta, no nos daremos cuenta, si decimos, bueno, ya entramos al periodo de los 7 años, pero podemos tener toda la seguridad y toda la confianza de que el Señor Jesucristo nos va a sacar de este planeta Tierra. Y no vamos a ver cuando la ira de Dios caiga sobre este planeta. Puede ser al principio de los 7 años o antes de que comience ese periodo de 7 años, pero si fuera a mediados, el Señor nos va a librar de la ira de Dios. El Señor nos va a sacar, nos va a guardar a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Eso es lo maravilloso
y lo importante. Y regresamos, hermanos, a 1 Tesalonicenses, por favor, y ahí vamos a terminar. Quiero que leamos ese pasaje una vez más. Versículo 13 dice, tampoco, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los muertos, para que no les dé tristeza como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él, murieron en Cristo. ¿Y por qué murieron en Cristo? Porque estaban en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí en 2 Tesalonicenses, hermano, y terminamos leyendo los versículos del 1 al 12. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio, el Espíritu Santo, la iglesia y el Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El poder del Espíritu Santo, hermanos, está obstaculizando para que ese hombre se manifieste, y lo va a estar obstaculizando hasta que el Señor levante la iglesia, el Espíritu Santo se ha quitado, pero puede ser al principio de los 7 años o a mediados, porque el anticristo pareciera ser que cuando él va a tomar todo su poder, todo su libertad para hacer y deshacer, probablemente los primeros 3 años y medio será lo del caballo blanco, que cuando va a venir con una paz aparente, va a ser algo falso, va a haber paz, va a haber abundancia, pero después de ese periodo, cuando empieza el otro caballo en el versículo 4, el caballo rojo, ahí se desenmascara, ahí comienza
quitar la paz, ahí quita la paz, vienen las guerras, viene la mortandad, vendrá la persecución horrible contra todo aquel que quiera creer en el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la cual es un poquito difícil de estar plenamente seguro si el Señor arrebata a la iglesia al principio de los 7 años o a mediados. Pero lo que sí podemos estar plenamente seguros es que Dios nos va a guardar de la ira que va a venir sobre este planeta Tierra. Y si es antes de los 7 años, mucho mejor, nos vamos con el Señor, ¿verdad? Pero lo más importante, hermanos, que Cristo esté en nosotros, que estemos preparados, sea al principio de los 7 años o sea a mediados de los 7 años, pero nos vamos con el Señor, hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor que nos siga guardando, nos siga bendiciendo. Padre, estamos delante de su presencia, Señor, necesitamos de su dirección, de su poder, de su protección, de su guianza, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado y nos ha bendecido. Le ruego que lo siga haciendo con nosotros. En el nombre de Jesucristo se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén.